Hola, padre. Bendiciones. Buenas noches, Juanpa, buenas noches a todos, Dios los bendiga. Amén. Bendiciones igualmente. ¿Cómo estás, padre? Qué alegría verte. Bueno, muy bien, gracias a Dios. Pues aquí feliz, contento pues de compartir este espacio con todos ustedes y sobre todo vivir esta alegría pues de la fe y del evangelio y compartir esas experiencias de Dios en cada uno de nuestros caminos, que es lo más importante, lo que el Señor nos regala y es el don de la fe. Así que aquí estamos con alegría y con todo el entusiasmo para vivir esta experiencia y este compartir que tenemos en este momento. Ay, amén, padre. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Creo que la teníamos pendiente desde hace un ratico. Hace mucho rato. Qué bueno, padre. Gracias. Bueno, hoy fue el día. Pues démosle gracias a Dios, padre. No sé si empezamos. Por favor, no me diga que lo voy a hacer yo porque no sería justo una oración para empezar este live, Así padre. es. Bueno, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu En nombre del Santo. Padre, del Amén. Espíritu Santo. Amén. Padre del cielo, te adoramos, te bendecimos y te damos gracias por esta noche en la que nos permites estar en tu presencia. Queremos darte la adoración y la alabanza. Pedirte que venga sobre nosotros la fuerza del Espíritu Santo. Tú conoces lo que nuestros hermanos necesitan escuchar. Tú conoces la palabra que tiene que sanar y obrar en el corazón. Eres tú el que nos has permitido estar en esta noche y sobre todo compartir con tantos hermanos en este momento que necesitan una palabra de aliento, una palabra de fe, un testimonio de vida que les ayude a crecer y alentarse en su vida cotidiana. Por eso colocamos esta noche en tus manos, este momento de compartir y de reflexión, para que juntos podamos contemplar la grandeza de tu amor y de tu reino. Que nuestra Madre, la Santísima Virgen María, sea ella la estrella de la evangelización, que nos ayude a tocar y a llegar a cada corazón, para que no sean nuestras palabras, sino que sea la alegría del Evangelio que llevamos en el corazón, que es Cristo, nuestro Señor, que se quede en cada vida y en cada corazón en esta noche. Que todo sea para mayor gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios te pague, padre. Muy bien, Qué Juan lindo. Pablo. Gracias. Bueno, les contamos, hace como unos 2 meses aproximadamente nos conocimos en misión prácticamente, ¿no, padre? En Cali. Tú vives en Cali, ¿cierto? Estás encargado. Vivo en Cali, estoy encargado en este momento de la Renovación Católica Carismática y de la Parroquia San Pascual. Aquí he estado durante 7 años compartiendo con esta comunidad caleña y después de todo este episodio de la pandemia, con muchos hermanos que a través de la internet y de las redes sociales nos hemos podido encontrar y vivir esta alegría de la fe y esta experiencia de Dios que en cada momento de verdad tenemos y experimentamos. Así que aquí estamos con la alegría de Dios en el corazón para llevar la alegría del Evangelio. Gracias, padre. Me voy a saltar un poquitico solo para redondear esta idea que acabas de mencionar, porque sabemos que la pandemia fue una cuestión extraña, rara, difícil, ¿sí? Pero en lo que me comentabas hace esos 2 meses aproximadamente, hubo un crecimiento para ustedes en el tema de las redes sociales. Eh, ¿Qué pasó particularmente con esta evangelización en las redes? Ustedes no eran grandes y de un momento a otro la gente empezó a conectarse. ¿Qué pasó ahí, padre? Bueno, mire, les cuento algo. Cuando nos anunciaron que teníamos que cerrar los templos, que teníamos que comenzar una historia de vida diferente, salida de lo común, comenzó una gran preocupación. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a llegar al corazón de los hermanos? ¿Qué hacer para que esa experiencia de Dios no se pierda, la gente no se enfríe? Entonces, en la renovación de Cali estaba conformado un equipo de comunicaciones coordinado por un grupo de jóvenes y ya veníamos haciendo como los primeros pasos. Entonces, en ese momento estaba aquí en la parroquia con un hermano de comunidad, con el padre William Vázquez. Entonces, estábamos por los días de la fiesta San José. Me acuerdo que nosotros celebramos el sábado previo la misa de la renovación, lo hicimos por las redes sociales, por Facebook, y yo envié una cadena pues con el link y se conectaron bastantico, por unos 80 más o menos, pero no había nada de tecnología, no había audios, no había nada, todo era así, ¿cómo le digo?
a lo natural. Era lo que se pudiera captar, la imagen que pudiéramos proyectar, y nos fue como bien ese día. Entonces, pues el padre tenía la... O sea, a punta de celular. Apunte celular, exacto, ahí comenzó todo, apunte celular. Entonces el padre me decía, hermano, ¿qué vamos a hacer? Mire, tengo esas consagraciones a San José, la gente no puede venir a la iglesia. Y eran más de 400 personas que prácticamente se habían preparado durante ese mes para consagrarse a San José. Y yo le dije, hermano, le tengo una idea. Vamos a invitar a esas personas a que nos conectemos por las redes sociales. Entonces comenzamos a llamar a cada uno de los que se iba a consagrar a San José. Conéctese a este link que le vamos a mandar y ahí podemos comenzar todo. Y comenzamos ese trabajo el día de la fiesta de San José. Cuando estábamos en el en vivo y vimos que había más de 400 personas conectadas, me le acerco yo a la sede principal de la celebración al padre y digo, hermano, mire cuánto estamos en redes. A partir de mañana vamos a celebrar misa a través de esto, vamos a invitar a la gente, vamos a hacer retiros, vamos a hacer en vivo, vamos a orar por la gente, porque quiere decir que una misión nueva el Señor nos tiene. Y como buenos siervos del Espíritu Santo que somos, pues somos de una comunidad o de una asociación sacerdotal que se llama así, Siervos del Espíritu Santo, fuimos muy obedientes a la voz del Espíritu. A la voz del Espíritu de abrir nuestra vida y nuestro corazón a este carisma nuevo, a este don nuevo de Dios que se llama evangelizar a través de las redes sociales. Y ahí comenzó todo, consagrado a San José, en el corazón de San José, comenzó toda esta dinámica de evangelizar a través de las redes sociales. Y bueno, ahí le tocaba pues a ese grupo de muchachos que en ese momento comenzaron con nosotros todo este trabajo, sobre todo José, Juan José, Newmer, que trasnochaban, madrugaban, estaban siempre con nosotros aquí, luego Juan, que también pues comenzó con nosotros desde la parroquia. Entonces hicimos como un equipo en el que fuimos mejorando día a día. Entonces nos inventamos que un cable para que le diera audio, para que los sonidos fueran nítidos. Entonces que el que venía el piano, que sacar los permisos y todo. Y así comenzamos toda esta tarea de evangelización que hoy por hoy somos una comunidad virtual de fe de más de, por ejemplo, en la oración de la mañana nos podemos conectar. Hoy estábamos conectados en la oración de la mañana unos 9,000 dispositivos a través de Facebook, YouTube, Instagram. Y estábamos Eso es ahí. muchísima gente, padre. Muchísima gente. Y de verdad que todas las mañanas, a las 6 en punto de la mañana, ahí hay un grupo de hermanos que están allí. Yo no sé si hay de los que están en el en vivo, que levanten la mano quienes madrugan a buenos días, Señor Jesús, y seguramente aparecerán muchos aquí diciendo, aquí estamos presentes, pero es una gran comunidad de fe a las 6 en punto de la mañana. ¿Quién creyera? Pero hermanos de Colombia, de los Estados Unidos, México, Guatemala, Perú, Ecuador, Venezuela, de Europa, se conectan con nosotros a esa gran experiencia de fe. Padre, pues qué lindo porque creo que se aplica lo que se mencionaba pues bueno, la pandemia y el tema del encierro fue algo muy duro, pero también abrió nuevas puertas y a la evangelización. Pues obviamente no teníamos tampoco mucha más opción, pero mucha gente se demoró en migrar, otros no lo supieron hacer. Y a mí me alegra el corazón porque sabemos que estos medios bien utilizados son una manera de llegar, de llevar la palabra del Señor y de llegar a mucha gente que sabemos lo necesita pues todo el tiempo. Todos necesitamos de Dios, todos necesitamos de la palabra del Señor. Entonces a mí me alegra el corazón saber lo que sigue pasando, porque obviamente esto, gracias a Dios, no para. Bueno, es una responsabilidad gigante, por supuesto también, pero me alegra mucho saber esto. Ya sabía un poquito, tú me has comentado un poquitico de esto, entonces ojalá Dios pueda seguir llegando a mucha gente y con esa palabra a veces exacta, que seguramente el Señor a través tuyo ha puesto para muchos hermanos que aquí, pues mucha gente conectada en este momento. Bueno, Padre, ¿quién... ¿cómo comenzamos esta historia? ¿Cómo comenzó tu historia? Sobre todo de este llamado del Señor. ¿Hace cuánto? ¿De dónde eres? Bueno, Juan Pablo, yo soy de la ciudad de Santa Marta. Esa historia comenzó precisamente en un retiro de jóvenes de la Renovación Católica Carismática. Esa historia vocacional de escuchar que Dios me llamaba fue precisamente un llamado desde la juventud. Yo
de lo que tengo uso de razón y desde que yo era un niño, siempre sentí en mi corazón el llamado de Dios. Las peleas en mi casa no se dejaban esperar. Mi mamá me decía, pero mira, este muchacho, vaya a jugar los carros, vaya a ver televisión. No, yo pasaba, era poniéndole flores a la Virgen, jugaba la misa, toda esa serie de cosas que desde niño yo siempre dije, hay algo de Dios en mí y que siento que ha sido siempre una realidad. Luego llega esa etapa como de Un paréntesis, perdón, adolescencia. padre. Perdón que te interrumpo, pero espérame. ¿Tu mamá vio esto en ti? ¿No hubo un apoyo? ¿Ese retiro llegó a ti por medio de quién? Ahora le digo. Entonces, comenzó la experiencia. Desde ese momento en el que uno se pierde en la adolescencia, que comienza uno el tema de la rebeldía, comienza uno, todas esas etapas de adolescencia en el que uno entonces comienza a buscar los culpables, que es mi mamá me dejó solo, mi papá me dejó solo, entonces a mí me pasó esto por esto, Nadie me entiende. nadie me entiende, entonces la culpa es de todo el mundo porque entramos en esa dinámica de la rebeldía, de la adolescencia, y entonces comenzamos a ir mal en el colegio y nos comienza a ir mal en todas las cosas. Y resulta que entonces yo tenía unos primos que eran bien caspitas, y entonces nos íbamos a jugar baloncesto a una cancha que quedaba frente a la casa donde yo vivía, y pasó una niña que a todos nos gustó. Entonces, cuál de los tres hiciera amigo de la niña, ¿no? Que fue la apuesta de los primos. Entonces resulta que esa niña, para poder ser amigo de ella, nos acercó o me acercó al grupo Oración Carismático. Pues allá llegué al grupo Oración Carismático, invitado por esa niña, y bueno, nos hicimos muy buenos amigos y por ella llegué a esa comunidad carismática. Pues porque yo de niño pues recibí la formación que todos los cristianos reciben, la catequesis de los sacramentos, toda la cuestión, pero que yo dijera, hay una vida de fe que en mi familia me inculcaron, que yo recuerde, no. Antes sí recuerdo a unas señoras que eran de la Legión de María y me llevaban a rezar el rosario con ella. Y yo me le volaba a mi mamá y me iba allá a la Legión de María. Entonces, había un tramo entre la casa de mis abuelos y la casa donde yo vivía, y en la mitad quedaba la iglesia. Entonces, todas las tardes iban de mis abuelos a cenar, y cuando bajaba de la cena traía la cena para mi mamá a la casa, y entonces me quedaba escuchando la misa por la ventana y yo luego bajaba hasta la casa. Mi mamá decía, ¿por qué la comida llegó fría? Ah, yo no sé, pero era porque me quedaba escuchando la misa por la ventana de la iglesia. Entonces fue como, realmente fue un llamado directamente de Dios a mi corazón, y que se valió de muchas personas que estuvieron en mi entorno para avivar esa vocación, ese deseo de servirle al Señor y de entregarme de todo corazón. Entonces, si a mí me preguntan, ¿tú desde cuándo quieres ser sacerdote? Yo digo, yo creo que cuando di el primer grito ahí, que me parió mi madre, yo creo que yo dije, vine a ser cura. Creo yo que fue lo primero que yo le grité al médico y a todos los que estaban en el quirófano, porque realmente desde muy niño yo siento que eso es lo que yo llevo en mi corazón y eso es lo que yo vivo con toda la alegría de la fe. Qué lindo, padre. Y eso pasa, ¿no? Lo que pasa es que obviamente, bueno, creo yo, y me corrige si estoy equivocado, anteriormente era un poquito más fácil discernir el tema de la vocación. Hoy en día tenemos tanto ruido y hay tanta confusión y en todos lados nos mandan un mensaje tan opuesto a que, no sé, a que eso puede ser una inclinación o una inspiración boba, eso no tiene sentido, porque cada vez nos quitan más a Dios. Tristemente cada vez nos quitan más a Dios. Entonces yo sé, ¿qué edad tienes tu padre? La edad del padre, todo el mundo la conoce. Yo tengo 41 años de edad, y en mis Tenemos casi la 41 misma años, edad. felizmente viviendo cada momento de la historia, porque a hoy puedo decirle, todo lo que he vivido, todo lo que me ha pasado como persona en mi historia de fe, todo ha servido. Todo ha servido porque realmente ha sido una gran respuesta de Dios y de su palabra para este ministerio que me ha regalado, de llegar y evangelizar en contra de lo que sea, en tristeza, en tribulación, en problemas, en lo que todos los seres humanos viven. Lo he vivido, pero siempre con la fe intacta y creyendo que aunque el momento sea difícil, Dios siempre tendrá la solución. Así que ese siempre ha sido mi esperanza y mi fortaleza. Qué belleza, padre. ¿Por qué te preguntaba la edad? Porque yo tengo 42 años y de pronto
volvemos a lo mismo. Anteriormente, de alguna manera, era un poquito más fácil. Entre a un seminario. No era tan anormal como hoy en día. Es que va a entrar a un seminario. Primero se están acabando, tristemente. No sé si la gente sabe. Ya los seminarios, si había un cupo de 50, si acaso hay 5 ¿cómo se dice? Postulantados, postulantes. Seminaristas. Bueno, seminaristas, si acaso hay 5 de 50, esto es a nivel mundial. Yo he hablado con varios sacerdotes y varias comunidades y esto es una locura. Entonces, fue otro tiempo, ¿no, padre? De pronto otro tiempo donde no había tanto vendaval de ataque hacia el Señor. Bueno, padre, ¿y qué pasó? Cuéntenos, por favor, de ahí en adelante, en qué momento, hasta qué momento nos saltaríamos para llegar, digamos, ya a decir, entro a fortalecer esa vocación. Ok. Recuerde que, recuerdo que dentro de todos los procesos de formación que uno hace como servidor de la renovación carismática, en Santa Marta comenzó un gran alboroto. Viene el padre Emiliano Tardif. Y todo el mundo decía, yo decía, pero ¿quién es ese padre? Y todo el mundo, yo veía a la gente que se emocionaba, pero yo no tenía idea quién era el padre Emiliano Tardif. Y me acuerdo que en aquella gran formación que nos dio el padre Emiliano a un grupo como de 300 jóvenes más o menos, que íbamos a estar en el estadio, que estaba siendo preparado para un encuentro carismático con más de 20,000 personas allí en Santa Marta. Y el padre Emiliano nos dio una catequesis sobre el servidor es el aroma de Cristo en la comunidad. Y nos decía que el hecho de entregarse al servicio y de ir a la búsqueda de ese hermano que llegaba enfermo con limitaciones al estadio, nosotros teníamos que transpirar ese buen olor de Cristo. Y que ese ya era el primer signo de la sanación de ese hermano enfermo que iba a llegar a ese estadio. Por eso decía, una sonrisa, una palabra, un gesto que usted tenga en sus manos, en su rostro, en sus ojos, ya es sanación para los que lleguen allí. Entonces, a mí me quedó muy grabada esa palabra del padre Emiliano y comprendí que iba a pasar algo extraordinario en ese encuentro. Sentía que algo de Dios iba a suceder. Y cuando el padre Emiliano se levanta de la silla y del escritorio donde estaba, se le cae una estampita del Sagrado Corazón de Jesús. Yo estaba muy cercano a él y le dije, padre, se le cayó esta estampita del Sagrado Corazón de Jesús. Él volteó, me quedó mirando y me dijo, te la obsequio, guárdala. Y mírame bien, el corazón de Jesús te guardará a ti. Cuida tus oídos, porque vas a escuchar a Dios. Cuida tus ojos, porque Dios te va a mostrar muchas cosas que muchos no ven. Y cuida tu corazón, para que siempre el amor de Dios esté en ti. Esas 3 palabras nunca se me olvidaron. Y yo me quedé así mirándolo como que, ¿y este señor qué me está diciendo? Y me dijo, ¿no me has entendido? Y le dije, no, padre, no he entendido. Y me dijo, es que vas a ser un sacerdote con una gran responsabilidad en la iglesia. Ese día el corazón se me puso a 1000, ese día comenzó nuevamente a recordar lo que las pataletas de la adolescencia, lo que el mundo en el que andaba en ese momento me había quitado de mi cabeza, con el que había nacido y había crecido siendo un niño. Ahí vuelvo nuevamente a retomar como ese llamado de Dios y esa vocación, que la comencé a alimentar en mi comunidad de jóvenes, en mi grupo de oración, en cada encuentro carismático, en cada jornada. Y curiosamente, cuando terminé mis estudios, dije, voy a ser sacerdote. En mi casa todo el mundo dio el grito, ¿cómo? Mi mamá fue la primera que dijo, aquí no quiero cura. Y el resto, y mis hermanas calladas, mi papá no opinaba nada, nadie decía nada, pero en mi casa era un no rotundo. Nadie quería que yo fuera cura. Después, el tiempo lo ajusta todo, lo organiza todo. Voy a la universidad, termino mis estudios universitarios y por cosas de la vida vengo a un encuentro carismático en Cali. El encuentro internacional de adoración y alabanza. Y estando aquí en Cali, el padre Enrique Cordero, señalando desde la tarima, dice, allá de aquel lado hay un joven que se le ha resistido a Dios hace mucho tiempo. Y ese joven simplemente mira este altar y siente en su corazón una palabra que le dice,
tienes que ser sacerdote. Y me siento a llorar y a llorar. Y si yo no era capaz de mirar al altar, porque decía, no quiero ser yo, no quiero ser yo, no quiero ser yo, yo no puedo, yo no puedo, yo no puedo, y yo no puedo, hasta que por fin venció el Señor. Y me dijo, eres tú. Y ese día le dije al Señor, sí, voy a ser sacerdote. Contra todo pronóstico voy a creer. Contra toda prueba voy a creer. Contra todo lo que me diga no, yo voy a decir sí, porque si el llamado viene de ti, tú harás lo correcto en mi vida. Y ese día tomé definitivamente la decisión. Voy a ser sacerdote. En ese encuentro internacional de la Renovación Católica Carismática aquí en Cali. Así, pues en resumen, fue prácticamente como cuando perdí como las dimensiones, cuando las volví a recordar y cuando tomé la decisión. Ahí fue realmente cuando ya inicié ese proceso y ya luego pues terminé los estudios universitarios e ingresé a la comunidad de los siervos del Espíritu Santo, que es la comunidad a la que pertenezco como sacerdote. Pero, padre, ¿esos estudios universitarios eran de qué? ¿Para sacerdocio? ¿O eran alguna carrera que estabas haciendo? Y imagínate lo curioso, como mi finalidad era ser sacerdote, entonces, y me demoré dando vueltas, que estudiaba, pasé hicieron todos los exámenes de admisión en todas las universidades, no alcancé porque como mi mentalidad era para otra parte, entonces mi mamá me dijo, estudie lo que le dé la gana, pero estudie. Entonces, un día estaba en misa, un domingo, y dice mi párroco ese día, la Universidad Católica ha abierto sus puertas en la ciudad de Santa Marta. Los que quieran estudiar en la Universidad Católica pueden tomar un volante allí y allí están las carreras que pueden hacer. Y entonces yo miré el volante y me puse a mirar. Ya, vamos a estudiar filosofía. ¿Yo qué tengo que ver con eso? Yo ni sabía para qué iba a estudiar filosofía. Y yo, vamos a estudiar filosofía. Y llegué a mi casa con un volante de la iglesia y mi mamá, ya sé que voy a estudiar. Y dice, mamá, ¿qué va a estudiar? Y yo le dije, voy a estudiar filosofía. ¿Y eso para qué sirve? Y yo le dije, pues para ser profesor. Usted no. Pues como mi mamá trabajaba pues en servicios varios en un colegio, pues para ser profesor y mamá, ah, sí, los profesores ganan bien, viven bien, voy a ser profesor. Y entonces, pues listo, yo estudié la licenciatura en Filosofía y Letras con la Universidad Católica, pero no con la finalidad de que fuera nada que ver con el seminario ni nada de eso, sino por estudiar filosofía, porque no veía más que estudiar en ese momento. Cuando comienzo yo todo el tema de la filosofía, y era todos los 4 primeros años de formación del seminario. Los vi en la universidad, pero nadie sabía nada. Y yo era callado, yo simplemente estaba estudiando y decía, los propósitos de Dios son perfectos. Entonces, estaba en mi casa, todo el mundo estaba tranquilo, yo estaba estudiando filosofía, pero al final me servía todo para adelantar los estudios de formación cuando ya ingresé al seminario. Eso hizo que me ahorrara 3 años en el proceso de formación y no iniciar desde el año 1, sino que pues hice el propedéutico, luego hice el año de certificación filosófica y ya luego pasar a la teología, porque ya pues había hecho todos los estudios correspondientes a la formación. Entonces, Dios lo organizó todo. O sea, como quien dice, sin querer queriendo. Sin querer queriendo. Así precisamente. Padre, se atravesaron muchas cosas para que no fuera sacerdote. Muchas cosas, sí. Se atravesó lo que uno a veces no espera, y es la parte económica. El proceso de formación es un proceso exigente como cualquier estudio en esta vida, y llegó un momento donde, como en mi casa no querían que fuera cura, entonces no había con qué, entonces había que buscar quién. Entonces apareció una persona, luego tuvo una dificultad, no me pudo seguir ayudando, y luego, así por cosas de la vida, apareció una mujer en un retiro espiritual que me había visto de joven en la Renovación Carismática sirviendo, y me dijo, yo a ti te he visto en alguna parte. Yo le decía, a mí también, yo creo que la he visto en algo. Y me dijo, ¿tú de dónde eres? Yo le dije, no, yo soy de Santa Marta. Ah, nosotros también. Y en ese momento me dice, yo como que te veía sirviendo en la Renovación. Yo le dije, sí, señora.
Y me preguntó, ¿y a ti quién te ayuda en el estudio del seminario? Entonces le conté las dificultades, cómo yo había llegado al seminario. Y aquella mujer me miró a los ojos, me tomó en las manos y me dijo, reza solo por mí, porque a partir de hoy, hasta el día que tú te hagas un sacerdote, yo te voy a pagar tus estudios. Para mí, con eso ya estaba toda la respuesta. Simplemente tenía era que ser fiel al llamado y entregarme completamente a mi proceso de vocación. Eso fue como la parte, como yo diría, más difícil. Las otras son situaciones humanas que se presentan en el camino de cualquier cristiano que buscan cómo desviarle a uno su fe. Dificultades quizás con algún formador, con algún compañero, pero cosas que se pueden solucionar fácilmente mediante el diálogo y pues una vida fraterna en la comunidad. Pero siempre entendí que las obras de Dios fueron organizándolo todo. Y por eso yo decir, tuve dificultades que me quisieran sacar del seminario, pues realmente una sola. Y creo que yo fui el culpable. Yo creo que yo fui el culpable por no haber definido las cosas en su momento. Y por eso yo siempre soy enfático cuando le hablo a las personas de la decisión. Yo le digo a la gente, una cosa es tener un deseo y otra cosa es tener decisiones. Usted puede tener muchos deseos, pero la decisión renuncia al deseo. La decisión es algo enfático en la que usted no puede echar para atrás. Y precisamente me tocó un momento de mi vida, una decisión. Cuando yo me voy al seminario, después de todo lo que me tocó hacer, pues yo estaba saliendo con una muchacha, ya teníamos varios tiempos de ser novios y todo aquello, y ella me insistía, me decía, yo no me caso contigo hasta que tú no tengas claro si verdaderamente lo tuyo es el sacerdocio o no. Porque claro, me veía en la pastoral, me veía en la parroquia, en la comunidad joven, era dinámico, movía todas las cosas, pero ella siempre decía, tú tienes algo que no has definido en tu vida y tú tienes que definirlo. Entonces, pues claro, ya había terminado la universidad, habíamos terminado, pues ya estaba terminando su carrera y todo aquello, y me decía, yo creo que tú debes hacer algo como un proceso vocacional y definirte. Y efectivamente, yo hice mi proceso vocacional, escondido de todo el mundo, de ella, de mi familia, de todo. Yo me inventé un curso de pedagogía en Medellín, y mentira era que me iba a encerrar una semana allá en el seminario a ver si verdaderamente será lo mío. Y me fui al seminario, pero no fui claro. Tenía deseo de ser sacerdote, pero no había tomado la decisión. Tenía deseo de conformar con ella una familia, un hogar, porque pues, es una muy buena mujer, pero al final tenía la decisión embolatada, ni para allá ni para acá. Y entonces yo le dije, pero hagamos lo siguiente, yo me voy para el seminario y como yo no voy a ser cura mañana, sino que eso se demora un poco, entonces estemos ahí los dos, nadie se da cuenta, es algo que llevamos nosotros dos y ya no pasa nada. Y entonces como no pasa nada, entonces listo, terminamos, vamos y ahí miramos a ver cómo van pasando las cosas. Entonces mi director espiritual el primer año no fue un alcahuete, realmente no, porque siempre me decía, usted tiene que tomar una decisión, usted tiene que tomar una decisión. Cuando ya pasó al segundo año de seminario, el director espiritual me dice, hasta aquí se le acabó el desorden. O se define o se va para la casa. Y ahí fue donde comenzó el sufrimiento. Ahora yo qué hago. Yo como le digo a esa niña que ya no más. Y yo ahora qué hago. Y esa angustia. Y entonces eso fue como la etapa bien dura de la vida en la que tenía que decidirme. O aquí o allá, pero no podía estar en las dos partes. Y la decisión me estaba costando tanto que llegó un momento donde le dije a mis formadores, no puedo más, me retiro del seminario. ¿Pero cómo así? Me acuerdo que estaba a finales de mayo cuando estaba en esa decisión. Y en ese momento me dice el rector, mira, no te vayas, no te vayas, termina el semestre. Te vas a vacaciones, quizás una bolera que se te metió en la cabeza, una pendejada, y pues sencillamente después lo puedes organizar y puedes regresar, pero no te vayas sin terminar el semestre. No, padre, yo no tengo cabeza para exámenes, no soy capaz, yo me tengo que ir, pero nunca decía por qué yo me tenía que ir, pero era ese enredo que yo tenía en mi cabeza. Y es de ahí donde yo parto para decirle a las personas, es que mientras uno no toma decisiones, uno tiene la cabeza enredada. Y mientras uno tenga la cabeza enredada, uno no es capaz de tener claridad sobre lo que uno quiere luchar y construir para su propia vida.
Ese día que tomé la decisión de irme del seminario, arreglé la maleta, todo estaba listo y dije, me voy. Me despedí de los 4 amigos que tenía en el seminario, no le dije a nadie más. Al rector, después que terminó la misa en la mañana, le dije, padre, ya me voy para la casa, muchas gracias por todo. Y hacia eso más o menos como de las 10 de la mañana, cuando ya iba a pedir el taxi para que me llevara a la terminal de la Ceja y poderme ir para Santa Marta otra vez, llegó una gran mujer a la cual le voy a agradecer toda mi vida 3 cosas. La primera, su fe y su experiencia, porque de verdad su gran fe fue la que me hizo comprender los misterios de Dios sobre mi vida. Segundo, la forma como me habló ese día. Me habló tan fuerte que sentí que realmente lo que me decía venía de Dios. Y tercero, porque me enseñó a creer en los carismas, en los dones del Espíritu Santo, porque realmente lo vi en su vida y lo vi realizado en mí. Tocó el timbre y abrí la puerta y yo me sorprendí porque yo le tenía cierto respeto a la señora. La señora Rosa Severiche, la mamá en ese momento del rector del seminario, es una señora de mucha tradición de la renovación católica carismática. Ya es una anciana de 98 años y tiene un poder en el espíritu impresionante. Yo la admiro muchísimo, la quiero muchísimo. Y me acuerdo ese día que cuando tocó el timbre, le dije, doña Rosa, qué gusto que esté por aquí. El padre está en clase. Si usted quiere, le llamo para que él venga y le atienda. Y me dijo, no, yo no vine a buscar al padre. El padre era es su hijo, ¿no? Es su hijo, el padre es su hijo. Entonces, yo no vine a buscar al padre. Yo iba para Llano Grande y el Señor me dijo, entra a los siervos, que tienes que ir a hablar en mi nombre. ¿A quién? No sé. ¿Qué voy a decir? No sé. Pero tenía que entrar aquí a los siervos a hablar en el nombre de Dios. Le dije, pues bueno, si usted necesita algo, la puerta que usted ve allá abierta es mi habitación. Usted me toca la puerta y yo con el mayor de los gustos le ayudo porque todo el mundo está en clase, aquí no hay nadie. Entonces, doña Rosa dijo, está bien, mijo, vaya. Yo di la espalda y di 2 pasos, contados, 2 pasos. Y me gritó fuertemente, si das el tercero, serás un hombre equivocado hasta el día que te mueras. Y yo volteé con esa cara de pánico y la quedé mirando y le dije, ¿usted por qué me dice eso? Y una señora muy carismática, con un don del Espíritu Santo, que es el don de la visión, me dijo, es que veo que arrastras una maleta negra que te da la altura de la cintura. ¿Tú qué tienes que ver con esa maleta? Y se me escurrió una lágrima. Le dije, es que ya me voy del seminario. Estoy esperando un taxi. Y me dijo, te ibas, porque usted llegó aquí porque Dios lo llamó. Y tú sí te vas con esa maleta, pero te vas a acordar de este día. El día que tú salgas con esa maleta es porque ya eres un sacerdote. Dios te trajo aquí y tú lo sabes a qué te trajo. No te puedes ir. Es que tú no has hablado con Dios, tú has hablado contigo mismo y por eso tu decisión está equivocada. Vaya a la capilla y deje que Dios le hable al corazón. Y yo la quedé mirando, cancelé el taxi y me fui a la capilla. Y eran las 12 del día y yo todavía lloraba y lloraba y yo no sé qué sentía ni qué me daba. Yo sentía el corazón se iba a salir. En ese frío de la ceja, yo sudaba, el calor que yo tenía era terrible, me quitaba la chaqueta, a mí me dio, yo no sé, me dio de todo. Pero después de ese momento, te puedo decir, Juan Pablo, yo salí de la capilla y la gente, yo a veces le explico a la gente así, como cuando han visto las rosas de Guadalupe, que el vientico
que la gente se ríe, que ya llegó la Virgen, que el vientico, ¿qué tal? Pues yo digo, ese vientico es real. Eso no es como de tan novela, ¿no? Usted sabe más que yo de novela, pero de verdad es real. Cuando yo abrí la puerta, yo sentí un viento que me pasó por el rostro y cuando yo abrí los ojos, el seminario era otro. Yo sentí una alegría tan grande en el corazón que le dije a los padres, no padre, yo no me voy, yo voy a esperar terminar el semestre. Desempaqué todo, organicé mi habitación, puse todo en orden y efectivamente salí con la maleta. Y salí vestido de sacerdote y salí con la maleta para evangelizar en el mundo entero, porque para eso me llamó Dios. Y ahí fue donde ratifiqué realmente el llamado de Dios y el ministerio y la vocación que hoy tengo. Y pues bueno, tocó tomar decisiones. Tocó llamar, tocó sentarse, tocó hablar y tocó dejar las cosas en claro. Y aquí estamos para servirle al Señor. Claro, era la decisión, ¿el mundo o Dios? Claro, pues, había que tomar una decisión. O sea, Y llamaste al mundo. Y que el que quiere ser feliz tiene que tomar decisiones. Es que realmente mientras yo no tomo una decisión, yo no tengo felicidad. Es que en las decisiones está realmente lo que uno para la vida quiere y lo que realmente uno quiere construir en Dios. Es realmente un llamado y una verdadera experiencia de fe la que yo viví en ese momento. Por eso le decía, a esa mujer la quiero muchísimo porque dentro de todas las cosas, ya luego nos encontramos periódicamente muchas otras actividades y muchas veces me decía, tienes que creer en lo que Dios está haciendo. A ti Dios te habló y te dijo que sacerdote ibas a hacer. Dice, tienes que creer, tú tienes que creer. Y me sembró ese don de la fe tan grande que realmente está. Y aquí están preguntando, ¿y la chica? Bueno, con la chica, pues... Yo iba a preguntarle de la chica y cuántos años tenías ahí, padre. Y la chica pues terminó entendiendo pues la circunstancia. Primero me empujó, ella fue la que me empujó, o sea, ¿para qué me mandó al seminario? Entonces, ella me empujó a eso. Segundo, pues entendió realmente porque pues ella siempre vio en mí como esa vocación. Siempre la vio y pues ella lo entendió. Y pues quedó tranquila porque pues al final no me fui con ninguna otra vía, sino que fue con el Señor. Entonces pues para ella fue mayor tranquilidad, pues bueno, pero por lo menos no me dejó por nadie, sino porque realmente por una decisión de vida para ser feliz él y pues la chica muy bien, tiene un hermoso hogar y pues bueno, las bendiciones de Dios sobre su vida y cómo es y es una excelente mujer de verdad. Es una excelente mujer y yo le agradezco también a ella porque pues bien, ¿qué edad tenía yo en ese momento? En ese momento yo tenía 23 años de edad. 23, nada. 23 años de edad tenía yo. Wow, padre, qué linda historia. Qué lindo. Dios te pague por escuchar esa voz, porque sabemos que el Señor toca la puerta de infinidad de maneras, sino que nosotros normalmente somos especialistas en cerrársela y, y tú estuviste a punto y te mandó un último salvavidas. Uy, Dios mío, qué belleza. ¿qué Bueno, quién sabe si un último. Quién sabe si un último, ¿no? Porque ya eras más de allá que de acá. Padre, ¿qué le dirías tú? Y esto se me ocurre ahorita. A todas estas personas que seguramente tienen una vocación religiosa, sacerdotal, pero que están y pueden estar viendo este live o lo van a ver y no saben si escuchar esa voz interior del Señor que les dice, los quiero para este lado. ¿Qué les dirías para motivarlos o para de pronto ayudarles en este discernimiento? Lo primero que yo le diría a los jóvenes es no tener miedo a este estilo de vida. Porque es que a veces se cree que la vida de un sacerdote es una vida aburrida. A veces se cree que la vida del sacerdote es de dejar de disfrutar y no pues tener la experiencia de la vida, de compartir y de vivirla de una manera diferente. Entonces lo primero que yo le diría a los jóvenes y a las mujeres que escuchan y que están aquí es que no le tengan miedo a decirle a Dios. Sí,
es real, hay muchas incertidumbres, hay muchas circunstancias que a nosotros nos interrogan, nos interpelan, nos llenan de tantas cosas, pero al final es una vida hermosa. Es una vida hermosa porque es una vida que aprende uno a ser feliz en el servicio. Aprende uno a ser feliz cuando lo da todo. Aprende uno a ser feliz cuando uno sabe que lo ha hecho de corazón y no solamente uno, sino dos, tres, cuatro, miles de personas simplemente te dicen gracias. Y uno entiende que realmente es una vocación y que realmente es un llamado de Dios. El domingo que celebraba mi aniversario número 12 de sacerdote, precisamente sentía eso. Y en el escrito que dejé en el Instagram ese día, simplemente le dije al Señor, gracias, porque en el testimonio de muchos hermanos y en este canto que se escucha en este video que dejo hoy aquí para dar testimonio de la misión que Dios me confió, simplemente dijo, he cumplido lo que en algún momento le dije al Señor. Ser un humilde servidor, un humilde siervo, que el mundo conozca mostrándole a Cristo como Mesías y como Señor, que cambia vida y que transforma la historia. Entonces yo le digo a los jóvenes, no tengan miedo, simplemente es atrévanse a ser felices de una manera diferente. A las mujeres, atrévanse a ser felices de una manera diferente. A veces creemos que ser feliz, la gente siempre cuando le dice a uno es, ay padre, usted no le hace falta una esposa. Y a veces digo, uy, pero de manera impresionante me hace falta una esposa. Pero cuando yo escucho los problemas de los matrimonios se me pasa la idea y las ganas de tener una esposa. Entonces digo, no, abrazadito en el almohado, no está, le da calorcito, duerme uno toda la noche, la acomoda como... Padre, no diga eso porque mi esposa lo está escuchando por ahí en el live. Pero le digo a Me la puse gente, hasta rojo, vea. pero le digo a la gente, como dice San Pablo, el que pueda con eso, pues que lo haga y sea feliz en su vida matrimonial como Dios se lo regala, pero que lo haga como realmente es, con la conciencia de ser esposo, con la conciencia de ser esposa. Porque es que a veces queremos un matrimonio, pero queremos vivir como uno quiere. La gente quiere un matrimonio, pero quiere vivir de la vida chévere, sin compromisos, sin responsabilidades. Si quedaste en embarazo, no te preocupes, ya hay una ley que nos da la libertad y la tranquilidad. Vamos a tomarnos esta pastillita, lo importante es que hoy la pasemos rico y vamos. No. Pero la gente no quiere la conciencia clara. Y es, si yo quiero un hogar, tengo que asumir todas las implicaciones y las responsabilidades que este hogar, de verdad, a mí, como ser humano, me exige. Entonces yo siempre digo a la gente, no es querer, no es decir, ay, pobrecito, los padres no se casan. No, es que es un estado de vida en libertad. Es un estado de vida en la que yo no me siento ni frustrado, ni me siento en soledad. No, yo pues me siento feliz en lo que yo soy y me siento plenamente realizado en lo que yo soy. Y yo digo, así el que toma la opción por el matrimonio tiene que ir al matrimonio, al altar tan enamorado para ser feliz con esa persona y tener claro que la felicidad está en esa dimensión sacramental en la que dice, vamos a ser felices en la pobreza, en la riqueza, en la enfermedad, en la salud, en todo. Vamos a hacernos fieles el uno al otro. Así es esta vocación. Es de fidelidad, es de amor, es de estar firme con el Señor, enfermo, cansado. Yo sé que muchos hermanos aquí se dan cuenta cuando el padre está bien, cuando el padre quizás se le ve que tiene bastantes problemas, que está cansado, que no ha dormido bien, pero aquí siempre, así como es el matrimonio. Entonces, es un estilo de vida y un estilo de vida que se debe amar. Y yo creo que ese ha sido como el éxito de mis 12 años sacerdotal. Hasta hoy, enamorado de lo que yo soy, sacerdote para la gloria de Dios y para ayudar a la salvación de las almas. Ese es el principio. Entonces, ¿qué le digo a la gente? Enamórate de tu verdadera vocación y sírvele a Dios como Dios verdaderamente te lo siembra en tu corazón. Y le digo a los jóvenes, a los vocacionados que están aquí, no les dé miedo. Simplemente hay que decir sí y el Señor ordena el resto. Amén, Padre. Aunque ese decir sí
Pues no es tan fácil, ¿no? Definitivamente hay que decir el sí, pero cuánta cosa se nos atraviesa definitivamente. Parece fácil, pero lo terminamos volviendo tan difícil a ratos porque nos jala muchísimo todo este caminar de aparentes cosas bonitas y más importantes que nos ofrece el mundo, ¿no? Esa seducción en general de todo. Padre, son 12 años que llevas de sacerdote. Eh, ¿Cómo los describirías brevemente esos 12 años? Ya has dicho bastante, por supuesto, pero hasta este punto, por supuesto que sabemos que valió la pena. Aquí veo los comentarios y la gente te ama y ya quiero llegar a eso luego, pero ¿cómo describes esos 12 años hasta este momento? Mire, para mí, mis 12 años de vida sacerdotal han sido como lo leí en algún momento en un libro de formación para servidores de la iglesia. Y decía, es estar como en el Tabor, en la que uno expresa delante del Señor qué bien se está aquí. Y vamos a quedarnos aquí. Porque el Tabor es el lugar de la gloria, es el lugar de la voz de Dios, es el lugar donde aparece toda la palabra que nos consuela durante todo el camino de la vida, pero también aparece la ley, la normativa de Dios que nos dice, es que esto tiene unas normas y esto tiene unas exigencias. Y el Tabor se convierte en un lugar esplendoroso, pero también se convierte en el lugar que Jesús dice, un momentico, tenemos que bajar a Jerusalén, porque allí hay que pasar por la cárcel, hay que ser golpeado, hay que ir a la cruz. El sacerdocio, aunque lo amo con toda mi vida, ha tenido cruces, ha tenido dolores, ha tenido tristeza, ha perdido buenos amigos, ha ganado otros. He tenido momentos familiares, personales, muy duros, momentos de servicio, de trabajo, de verdad dolorosos, fuertes. Y por eso le digo, del Tabor tenemos que ir a la Jerusalén para podernos enfrentar realmente con la misión y vocación que Dios nos dio. Presentar yo un sacerdocio triunfalista es mentira. Decir que no me he equivocado es mentira. Decir que no he cometido errores es mentira. Decir que que no me ha dado pereza en algún momento es mentira. Porque como todo ser humano, tenemos ciclos en la vida y tenemos momentos y tenemos acontecimientos que nos hacen enfrentar a nuestra propia humanidad y que nos pueden descoordinar en algún momento, nos pueden entristecer y nos pueden bajar algún momento la motivación vocacional. Porque uno como ser humano se enfrenta a la mentira, a las persecuciones, a los señalamientos, a los juicios, pero también se enfrenta a la envidia incluso hasta de hermanos de comunidad y hermanos de la misma comunidad parroquial y de todo, porque es normal, somos humanos y donde estén los seres humanos siempre encuentra uno toda esta clase de cosas que tratan de descoordinar un poco ese momento vocacional. Y por eso digo, el sacerdocio es estar en un Tabor esplendoroso donde la palabra de Dios, donde la vida de Dios se hace de verdad fuerte en el corazón, pero lamentablemente hay que entrar a la Jerusalén porque es la realidad. El sacerdote no es un ángel caído del cielo, es un hombre de carne y hueso que se enfrenta a la vida y que tiene que pasar por todos los estadios que ella contiene. Y con la alegre esperanza de que cuando pasa uno esa Jerusalén y ese momento tan duro, viene la gran gloria de Dios. Porque viene también los triunfos, viene también los momentos de gloria. Y cuando hablo de triunfo no hablo sencillamente de cosas humanas, no. Hablo de ver reinar el poder de Dios en el ministerio que nos ha conferido. En cada jornada de oración que hago con mis hermanos, en cada batalla espiritual, en cada retiro, ver la respuesta de Dios, escuchar testimonios, ver muchas familias restauradas, hermanos que médicamente desahuciados, no hay poder divino y ver esos milagros, porque realmente son milagros de Dios. Ver todas esas obras de Dios es saber que el paso por Jerusalén valió la pena. Es saber que la prueba que en ese momento se vivió, aunque sacó lágrimas, aunque dolió la vida, la carne, el cuerpo, todo, al final
la gloria de Dios se manifestó. Entonces, en esos 3 momentos yo definiría lo que ha sido mis 12 años de vida sacerdotal. Ha sido una subida al Tabor, una bajada a Jerusalén, pero luego he visto la gloria de Dios en cada momento de la vida y de la historia, y por eso mis hermanos lo saben. Yo le digo mis hermanos a todos los que comparten conmigo la fe todos los días, les digo, ellos lo saben, porque yo soy así, como buen costeño, así abierto, raspado, así para hablar, tranquilo así. Yo no mido palabras, yo simplemente hablo y ellos saben, yo les hablo así clarita las cosas de la vida y se las digo cada mañana, es que esto es así, esto es de enfrentarse y esto es de asumir cada condición como realmente es. Entonces, Juan Pablo, realmente en esas 3 palabras y acontecimientos bíblicos podría yo enmarcar este camino de la vida sacerdotal que he llevado hasta el día de hoy. Gracias por compartirlo, Padre. Padre, ¿cómo mantenerse firme en la fe? Y no sé si ese mantenerse firme en la fe para ti aplique para nosotros los laicos. Bueno, para mí la firmeza en la fe está en una sola palabra y es creer. Cuando yo creo en esa palabra de Dios, cuando yo he esperado en ella, la palabra de Dios no miente y ella responde siempre. Cuando uno le cree a Dios, no las cosas de Dios, la gente está enseñada a creer en los milagros, pero cuando uno le cree realmente a Dios como persona, le cree a Dios, cuando uno en ese amor de fe, de esa experiencia de Dios, sabe uno que realmente el camino nadie ha dicho que será fácil, pero uno sabe que va a poder avanzar poco a poco. Nadie nos ha dicho que por ponernos de rodillas ahorita en la noche, mañana todo amaneció solucionado, pero por lo menos hay una esperanza de que sé que todo tiene un camino en el que día a día lo voy a poder solucionar. Que yo tenga las miles de dificultades de hoy, si yo le creo a Dios de verdad y a esa obra en mi vida, yo tengo la certeza, y para mí ha sido mi escuela, la certeza de que como me queda muy, a mí esa certeza me viene de una vez cuando leí ese primer libro de Samuel, y me acuerdo que Ana, la mamá de Samuel, lloraba en el templo de manera desconsolada, y el sacerdote Eli le dice, tus lágrimas han sido escuchadas, vete a tu casa. Es creer que ese dolor, esas lágrimas, ese momento difícil, Dios lo ve. Y en ese momento de la aflicción, Dios escucha y Dios inclina su oído y nos concede su favor. Y por eso digo, esa es la forma de permanecer, cuando uno cree. Y por eso la fe es un don del Espíritu Santo. Y tenemos que pedirle al Espíritu de Dios ese don, porque cuando uno tiene ese don, es una gracia que alimenta en el alma. Es una vida que se alimenta en lo más profundo del corazón y realmente Dios termina haciendo en nosotros su obra transformadora. Por eso mi única enseñanza para toda la gente, todos los días de Dios es crea. Aunque no vea nada, crea, no se desmotive, usted crea. Es que mientras exista Dios no hay nada imposible. Usted simplemente crea. Primero dejamos de existir nosotros que Dios. Y por eso, si uno cree y espera, Dios termina haciendo la obra. Entonces yo le digo a la gente, crea. No pierde nada con creer. Antes lo gana todo. Y así es como se permanece. En un matrimonio, en una empresa, en una lucha cotidiana, en una restauración de un hijo, de un hogar, solamente creyendo que será posible. Y cuando uno cree, Dios termina haciéndolo. La gente siempre viene aquí, padres que me dijeron, vea, es que hoy tengo esta enfermedad, me voy a morir de ella. Y usted le creyó al médico, le va a creer a Dios. Pues si usted le cree al médico, pues se va a morir. Pero si usted a partir de ahora le va a creer a Dios, que usted sano. Simplemente crea que este momento tiene que vivirlo porque hay un propósito detrás de él. Entonces lo que yo le digo a la gente, usted simplemente cree en lo que está viviendo hoy porque Dios mañana sabe lo que va a suceder. Dios mañana sabe lo que vas a vivir. Dios mañana sabe lo que tu vida va a recibir. Por eso, creer es lo único que nos ayuda a permanecer en una buena y auténtica vida cristiana. Creer que Dios es mi Padre, que me ama, y que ese Padre me ha revelado a un Salvador, a Cristo.
Y hoy lo decía el Evangelio. Y solamente Cristo es el que revela el amor del Padre a quienes le creen a Él y a su palabra. Y ese amor del Padre y del Hijo nos consuela interiormente y no nos dejan solos. Por eso el Espíritu Santo es un regalo de Dios que está aquí, aquí dentro del alma. La gente dice, ven Espíritu Santo, y crees que va a bajar algo de allá arriba y le va a caer encima. No, es que es aquí, donde está la gracia, donde habita Dios, que se va a mover y nos va a dar la certeza que el alma no está vacía, está llena de gracia, está llena de Dios. Y así es que se permanece, así es que se tiene la certeza de que se está ahí en la fe y que esa fe es la que nos sostiene, nos levanta y nos muestra de verdad esa gloria infinita que siempre viene de Dios. Entonces, para mí Juan Pablo, esa es la manera de permanecer, creyendo, creyendo. Yo he tenido momentos muy difíciles, muy difíciles. Y para terminar esta pregunta que me haces, yo me acuerdo cuando yo llegué de asesor de la Renovación Carismática de Cali, escuché una historia de un lotecito que quedaba entre la casa de oración y la casa de formación, y detrás había un lote que interrumpía todo el tema. Y los servidores decían, Padre, nosotros llevamos orando por ese lote 30 años. En ese momento, cuando yo llegué, la Renovación de Cali tenía 30 años. 30 años, Padre, le dije, pues bueno, ustedes llevan 30, yo no sé cuánto vaya a durarte aquí, pero el día que me vaya de Cali, ese lote es de ustedes. Porque ese lote hay que creerle a Dios que lo va a dar. Pero eso no es con aleluyas y alabanza. Eso es trabajando y haciendo que Dios de verdad vea que queremos eso para su gloria. Y un día comencé una construcción, la construcción de la casa de oración, y dediqué el ayuno de Daniel. Terminé así como un palo escoba. Flaco, llevado. Todos los días me arrodillaba en ese muro y decía, Señor, yo sé que este año yo me voy de la Renovación de Cali, pero tú me has dado una promesa y yo creo que las oraciones que mis hermanos han hecho hasta hoy, tú ya has preparado ese tiempo y nos vas a regalar esa obra. Y comencé a hacer la batalla espiritual. Un día estaba de rodilla allí y me vino a la mente rezar 70 veces la oración de San Miguel Arcángel. Y comencé yo todos los días a rezar 70 veces la oración de San Miguel Arcángel. Y entendí que era una gran batalla espiritual. Entendí que las cosas no se habían dado porque espiritualmente hay acciones del enemigo que nos impiden creer que la bendición de Dios está dada para nosotros. Hay acciones del enemigo que nos confunden en la fe y nos hacen desviar, y por eso nos equivocamos, nos debilitamos y no permanecemos. Entonces veía que tenían un deseo, pero se emocionaban y se perdía eso. Volvía, pero no tenían una lucha constante frente a esa batalla contra el mal para poder permanecer a la obra de Dios. Y yo ahí comprendí, es que los servidores no han permanecido en esa oración constante. Simplemente han tenido momentos de arrebato y de emoción y lo han hecho así. Pero yo voy a enseñar a mis hermanos cómo es que vamos a permanecer aquí. Y comencé luego con ellos toda una estrategia de oración, un camino de oración. Y al finalizar el mes de septiembre del año pasado, por cosa milagrosa, apareció el dueño del lugar, que supuestamente nadie sabía quién era, enojado, porque comencé la construcción y se cayó el muro. Y ese muro, por el que tanto oraban, que nos dividía entre ese lote y el Señor apareció enojado. Bueno, yo soy fulano de tal, y mucho gusto, señor, mire, yo soy el padre Eider, y yo hace 5 años que llegué aquí y lo estoy buscando. ¿Y para qué? Le dije, porque yo le voy a comprar ese problema que usted tiene ahí, porque es problema para usted y para problema para mí. Señor, ¿de verdad que usted me va a comprar eso? Se lo voy a comprar. Y pregúnteme, no tenía un solo peso, no tenía ni una moneda, no tenía nada. Y yo decía, Dios mío, pero dije, sí, se lo voy a comprar. Y es más, a final de octubre yo le pago. Y dice, Dios mío, ¿yo de dónde? Pero creyendo y permaneciendo en esa promesa de Dios. Me senté con el Señor. Bueno, ¿y qué es lo que ustedes hacen aquí? Que esta gente dice que ustedes aquí hacen bulla, que sacan el diablo, que ustedes no aquí. Entonces yo comencé a contarle todo lo que hacíamos. Y el Señor en ese momento tuvo una dificultad familiar. Mientras el Señor estaba hablando conmigo, le llamaron y le dijeron, su esposa acaba de entrar a la clínica porque tuvo un infarto. ¡Es un infarto! Y yo lo vi que el Señor se angustió, un señor ya bastante mayor. Yo le dije, venga, no se vaya, esté tranquilo. Igual no se vaya a las carreras,
vamos a orar, vamos a presentarle la vida de su esposa. Y comencé a orar con él ese día allí. Le dije, vaya tranquilo, porque su esposa no se va a morir. Su esposa simplemente está pasando un momento difícil. Créale a Dios y usted verá que su esposa se va a levantar y todo estará bien. Y el señor se fue tranquilo y cuando llegó a la clínica le dijeron, bueno, su esposa la pudimos estabilizar, está muy bien, pero realmente no llegó con signos vitales al hospital. Y milagrosamente la pudieron reanimar cuando entró a la clínica. En ese momento el Señor llegó y me dijo, Padre, usted no sabe que aquella oración fue tan poderosa que yo le voy a vender a usted ese lote. Y yo, sí, qué bueno. ¿Y en cuánto? Me dijo un precio y dije, no, yo no tengo plata para pagar eso. ¿Cuánto me da? Y le dije, tanto. Y me dije, tan poquito. Y le dije, pues yo no tengo más. Yo no voy a dejar de dar comer a los niños. Yo no voy a dejar de hacer la obra de Dios con los pobres. ¿Para comprar un lote? No, eso no. Y me dijo, bueno, Padre, deme eso, pues. No me preocupe. Y le digo, cuando uno permanece en la oración, batalla espiritualmente, le cree a Dios, Dios cumple las promesas. Y en estos días le mostraremos a nuestros hermanos cómo va la obra, cómo va la construcción, que todos estamos construyendo para gloria de Dios y que en algún momento Juan Pablo vendrá también aquí a compartir nuestra comunidad de Cali otra vez y será ahí en nuestra casa de oración y vas a ver toda esa gran obra que Dios hizo, cómo, permaneciendo y orando. Así que le digo a mis hermanos, así se permanece cuando uno cree que Dios cumple las promesas y las cumple en el tiempo indicado y en el tiempo en el que el Señor todo lo ha dispuesto. Amén, Padre. Y gracias por compartirnos esto, porque cuánto nos cuesta esa fe sin ver. Y para allá va casi mi última pregunta para terminar, Padre. Yo sé que me la vas a tomar de buena manera porque tú sabes que la hago. ¿Con qué intención la hago? El Señor te ha regalado unos carismas, pero yo sé que hay gente que busca al sacerdote de los carismas para que el Señor haga el milagro. Y seguramente muchos hermanos de aquí, y no los estoy criticando, ojo, porque eres tú el que va a contestar esta pregunta, pero ¿qué le dirías tú a estas personas que están buscando al sacerdote de los carismas? Que qué bendición que los tengas, por supuesto, qué lindo, ¿sí? No sé si puedes mencionar de qué se trata, o si no quieres, no importa. Lo importante, creo, para mí, y si tú sientes otra cosa, por supuesto lo puedes decir, es ¿qué le decimos a estas personas que buscan el milagro? Ok, mira Juan Pablo, ya esa pregunta en muchos en vivos que durante la pandemia hice, le contestaba a los hermanos. De hecho, este año le decía yo a José, que trabaja conmigo, le decía, ve, es el único en vivo que he hecho este año, ¿no? Porque realmente este año no. Qué bendición, gracias, Padre. Que me invitaban y no coincidía y nada, pero bueno, de verdad que este en vivo también, porque en plena pandemia, y te lo conté cuando estuvimos aquí en Cali juntos, dije, siempre tenía como ese interés cuando conocí tu testimonio de invitarte a los en vivos que yo hacía, pero bueno, las cosas no se dieron sino en el tiempo de Dios, y este era el tiempo de Dios, y esta era la noche de Dios que tenía dispuesta para nosotros. Entonces, San José, nuestro Juan José nació el viernes, esto lo cuadramos desde la clínica. Yo estaba jueves, viernes en la clínica hablando con José y no habíamos hablado antes. así es, así es. Pero bueno, contesto la pregunta. Mire, yo siempre les he enseñado a todos y de verdad, todos los hermanos que están aquí en este en vivo saben que ha sido de corazón y que ha sido mi mayor enseñanza. Yo siempre he dicho es créanle a Cristo. Los seres humanos en algún momento podemos equivocarnos y mi fe no puede depender por el carisma de un sacerdote o de un laico, sino de mi experiencia de Dios. La palabra del Señor, sobre todo en la carta a los Corintios, nos habla de esa experiencia carismática. O sea, es una realidad bíblica, es una realidad de la doctrina de la iglesia. En la Lumen Gentium también nos habla de los carismas ordinarios, extraordinarios. Es una experiencia de la iglesia, realmente es una experiencia de Dios tener esta vida en el Espíritu Santo. Los carismas no son sinónimos de santidad. Ay, el Padre Santo porque tiene este carisma. Ni tampoco, ay, no, pues yo lo toco y me sano. No, porque somos realmente instrumentos de Dios y los carismas son para el que tiene fe.
Lo puedes tener tú, lo puede tener tu esposa, tus hijos, tus hermanos de comunidad, de tu grupo oración. Todos podemos tener carismas, porque simplemente se trata de creer en la experiencia de Dios. En la liturgia, la palabra de la misa de hoy, el profeta Isaías nos hablaba de los dones del Espíritu Santo. Y nos decía con claridad que esos dones del Espíritu Santo, ciencia, sabiduría, entendimiento, tienen sobre sí un acontecimiento carismático. Ese acontecimiento carismático nos ayuda a entender la obra de Cristo en la experiencia de la fe. Entonces, cuando uno de verdad abre el corazón al Espíritu Santo y dice uno de los objetivos de esta corriente de gracia a la cual pertenezco hace 26 años, y es precisamente uno de los objetivos es apertura total y decisiva a los dones y carismas del Espíritu Santo. La renovación carismática tiene todo un proceso de formación en la que te lleva a entender qué es una vida carismática, cómo se ejercen los carismas y cómo se ponen al servicio de los demás. Y lo primero que nosotros recibimos como enseñanza y le impartimos es que la gente no dependa de tus carismas, sino de Cristo. Pero desafortunadamente, el problema a veces no es del cura carismático o del servidor carismático, sino de las personas que por sus realidades de apegos, de situaciones emocionales, comienzan a crear dependencia de esa realidad, de la vida carismática de aquel que se convierte en su compañero de comunidad, en su asesor espiritual o en el que lidera el grupo de oración en el que pertenece. Y se nos olvida que todo esto es una vida en el Espíritu. Y que así como Él tiene ese carisma, yo también lo puedo tener. Y que si el Espíritu Santo está obrando a través de su oración, si yo tengo una experiencia de fe, Dios también obra en mí. Y por eso muchas veces en diferentes momentos de oración, en diferentes cursos, o por ejemplo en momentos de oración, en la hora de la misericordia, yo le digo, ¿tienes a un enfermo al lado? Tómalo de la mano, ora por él y cree que Dios te va a tomar como instrumento de sanación para que tu fe alcance el milagro de ese enfermo. O sea, yo trato de hacerle entender a las personas que todos podemos accionar esa vida carismática en nosotros porque es del Espíritu. Y todo bautizado ha recibido el Espíritu, por lo tanto puede ser testigo de esa obra de Dios, puede ser testigo de esa obra carismática en su vida. Entonces, yo trato de enseñar a la gente a creer en los carismas, a que no hagan depender su fe de esa experiencia carismática del sacerdote o del servidor, sino que realmente sea una experiencia de Dios para su vida. Una experiencia que le lleva a transformar su historia. Pero como en la vida hay gente necia, es muy difícil sacarlos de la necedad. Entonces uno no pelea con los necios y uno ora por ellos para que el Señor les hable el entendimiento y terminen comprendiendo que hay que seguir a Cristo y que hay que enamorarse de Cristo. Y como somos humanos, es muy difícil que la gente no tenga referencia. Si en la época o en la edad apostólica, cuando Pablo se iba de las comunidades, se sentían morirse porque se iban a sentir solos, es inevitable que hoy por hoy la gente no se sienta igual. Que peleaban porque unos eran del grupo Apolo, otros de Cefas, otros de no sé qué. Es inevitable, es bíblico, es inevitable que esas cosas pasen. Que la gente diga, es que el padre sí, porque somos personas que tenemos empatía y por la empatía entonces uno conectan con uno y no conectan con otros y pues no podemos pelear con la empatía, que es una realidad propia del ser humano y que pues conecta a la gente con su espiritualidad. Pero yo siempre le digo a la gente, la gloria es de Dios y la obra se hace para Dios. Y por eso vuelvo y repito aquella publicación que hice el día de mi aniversario sacerdotal. Todo lo que he vivido hasta hoy, simplemente lo resumo en una palabra. Ha sido para la gloria de Dios, porque para eso he dedicado mi vida. Ya el otro, el que no lo entienda de esa manera, ya no es mi responsabilidad. Lo importante es que la experiencia de fe y la conciencia la tengo clara. Yo no he hecho nada. Todo lo ha hecho el Señor. Y siempre se lo digo en todas las homilías, en todas las enseñanzas. Y es más, hasta fuertecito soy cuando les digo,
no corran detrás de los curas, corran detrás de Cristo. Entonces, si este cura se fue de aquí, entonces yo me voy para la parroquia donde está el Padre porque allá es donde está el milagro. No, el milagro está en cada Eucaristía. El milagro es Cristo y por eso no debemos esperar a nadie más. Ya Él está en medio de nosotros. Simplemente tenemos que vivir de la experiencia de Dios y de la fe que cada uno vive en cada acontecimiento de su vida y de su historia. Entonces, Juan Pablo, de verdad que es un tema de catequesis que uno da, pero también es un tema de comprensión de cada uno de los fieles, entender esa enseñanza y eso que uno tanto les insiste para que comprendan que verdaderamente es la obra de Dios la que tiene que vivir cada persona desde su experiencia de fe. Amén, Padre. Y gracias por explicarlo de esta manera, por aclararlo. Por supuesto era intencional, porque pues he visto al Señor obrar a través tuyo y a través de otros sacerdotes de una manera más clara a veces, ¿no? Porque obviamente todo el tiempo el Señor lo hace, pero creo que es importante entender un poquito, para los que no entendemos muy bien esto, cómo funciona. Padre, ya para cerrar, para dejarte descansar, que yo sé que eres una hormiga de trabajo para el Señor porque lo vi, no descansas, mucha gente puede dar fe de eso. ¿Con qué quisieras cerrar? ¿Qué quisieras decirle a este público que nos está escuchando y que nos va a ver seguramente a futuro? Y también les comento que este video lo voy a colgar en YouTube, en mi canal Juanpa Obregón, para que los que lo quieran ver luego, ahí va a estar. Gracias, Padre. Bueno, simplemente, mis hermanos, decirle a todos gracias. Gracias por creerle a Dios y gracias por ser fieles al llamado de Dios. Yo estoy convencido de que ustedes no están aquí simplemente porque es el canal de Juan Pablo, el canal del Padre Eider, sino porque realmente le creen a Dios y ven en nuestra vida un testimonio y un referente para seguir. Porque el testimonio, definitivamente, lo decía el Papa Pablo VI, será lo que le hablará al mundo en los últimos tiempos. Y tanto Juan Pablo como yo, lo que siempre hacemos es contar nuestra experiencia de vida y lo que Dios hizo. Y eso es lo que realmente llama a la conversión y a la salvación de las almas. ¿Qué les digo a mis hermanos? Recen por nosotros, porque no crean que la victoria está ganada. No crean que la batalla está terminada. Antes cada día es más fuerte. Antes cada día es más difícil. Y por eso, simplemente a todos los que nos escuchan, los que nos están mirando, oren por nosotros, que tenemos una tarea de vida que no es fácil, pero que con la gracia de Dios podemos. Y por ustedes, ánimo, confíen. Recuerden, si cambian la manera de pensar, cambian la manera de vivir. Se llama fe. Por lo tanto, dejen al Espíritu Santo que los instruya en la mente para que les cambie el corazón y de esa manera aprendan a tomar decisiones claras y correctas para su vida y de esa manera verán en cada momento y en cada instante de su vida la gloria de Dios que está preparada para ustedes. De verdad que les mando un fuerte abrazo. A Juan Pablo, gracias por su invitación y a todos ustedes, de verdad, qué gozo y qué alegría poder estar conectados hoy aquí compartiendo esta experiencia de Dios y esta experiencia de vida. Padre, Dios te pague. Y Dios te pague por darnos masticadita la experiencia de fe, por mostrarnos que así hayan dificultades, no es tan complicado, porque lo dijiste al principio, es decirle sí al Señor. Claro, la complicamos nosotros, pero tú no la compartiste de una manera en que, bueno, es un testimonio más fantástico lo que pasó contigo, pero así el Señor ha hecho con todos nosotros, ¿no, Padre? Los que intentamos de alguna manera servirle al Señor, ¿sí? Entonces, pero yo te quiero agradecer por impartirla de esta manera, decir, bueno, ya, aquí está, digámosle al Señor, creámosle al Señor. Creámosle al Señor. Gracias, Padre. Dios te pague. Si nos das la bendición, te agradecemos también enormemente. No paras de trabajar, hasta en los live te ponemos a trabajar, Padre. Claro que sí, vamos a orar, vamos a ponernos en las manos del Señor
y vamos a agradecerle de verdad esta hermosa experiencia de fe y de compartir de la palabra que nos ha regalado en el día de hoy. Padre bueno, en el nombre de Jesucristo el Señor, yo quiero agradecerte por cada uno de los hermanos que han escuchado esta palabra y este compartir. No ha sido nuestra vida, Señor, sino tu obra en nosotros, la que hemos querido mostrar, la que hemos querido compartir. Usa estas palabras y estos medios para llamar a muchos al encuentro contigo, para alimentar su fe, su esperanza. Yo sé que aquí hay muchos hermanos que están en momentos de prueba y dificultades. Yo sé que aquí hay muchos hermanos que han entrado a esta transmisión en vivo porque han querido escuchar una respuesta, han querido escuchar una palabra. Señor, yo te pido que te valgas de nuestra pobre humanidad, quizás débil, equivocada, llena de tantas cosas que no te agradan. Pero somos instrumentos dóciles en tus manos para que seas tú el que obre de verdad en el corazón y en la vida de estos hermanos que hoy están aquí. No por nosotros, Señor, sino para que a tu nombre sea dada la gloria. Y por eso, en esta hora de la noche, yo quiero alabarte y bendecirte por cada uno de mis hermanos. Quiero agradecerte por su fe, por su presencia. Quiero agradecerte por cada uno de ellos y por la alegría del Evangelio que nos permite vivir en cada jornada y en cada momento. Haz que nuestra vida sea para ellos un testimonio de fuerza y de alegría. Levanta, Señor, como levantaste a Ana a través de las palabras del sacerdote Elí y le dijiste, tus lágrimas fueron escuchadas. Que estos hermanos que hoy están aquí crean que han sido escuchados, crean que su palabra ahora ha llegado a tu corazón de Padre y que por eso nos has dado a Cristo tu Hijo. Por eso, Padre del cielo, en el nombre de Cristo queremos darte gracias por este momento de fe, por este momento de alabanza y de oración. Gracias porque no nos has dejado solo y porque en todos los momentos de nuestra vida siempre hay una palabra que nos dice, yo estaré contigo. Por eso a ti te alabo, a ti te bendigo, a ti te glorifico y a ti te doy gracias por toda la eternidad. A ti la gloria, a ti la alabanza por siempre. Y que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo los acompañe a todos ustedes y los proteja el Señor y los libre de todo mal. Amén, amén y amén. Amén, amén, amén. Padre, Dios te pague. Amén. De verdad, qué momento tan hermoso nos hiciste pasar. Bueno, el Señor aquí haciendo de las suyas. Gracias de verdad, que el Señor te bendiga, que te fortalezca, que te dé lo que necesitas para seguir en esta batalla. Igual a todos los hermanos que nos están viendo, que sigas con esta obra en las redes sociales, que sabemos que bien utilizadas las redes sociales son un arma hermosísima para el Señor. Así es, Juanpa. Que Dios te bendiga y saludos pues a todos en casa y un fuerte abrazo para José y que dígale que bienvenido a casa. Así es, Dios te pague, Padre. Amén. Y un abrazo para todos. Gracias, gracias. Amén. Muchas bendiciones. Chaito. Chao, pues. Amén.